Hola a todos, bienvenidos al canal. Esta vez vamos a repasar la insuficiencia cardíaca. Este es un vídeo a continuación de otro anterior en el que ya hablábamos sobre el potencial de acción, el ciclo cardíaco, definíamos lo que era la insuficiencia cardíaca y exponíamos diferentes situaciones que podían desembocar en insuficiencia cardíaca. En este vídeo nos vamos a centrar en los mecanismos compensatorios y en farmacología de la insuficiencia cardíaca. Comenzamos. Bueno, hay que tener en cuenta que en muchos casos la insuficiencia cardíaca cursa con un gasto disminuido, pero en otros casos la insuficiencia cardíaca se asocia a un gasto elevado, por ejemplo, en la anemia grave, en el hipertiroidismo, etc. Para poder cubrir estas necesidades energéticas de tejidos cuando hay un flujo sanguíneo inadecuado, se desarrollan diversos mecanismos de adaptación que tienen lugar en el sistema cardiovascular e incluyen cambios en el volumen ventricular izquierdo, cambios en la presión a través de la ley de Frank-Starling y activación de mecanismos neurohormonales. Además, para aumentar el gasto cardíaco puede tener lugar un aumento de la frecuencia cardíaca o un aumento del volumen sistólico. Y también hay que tener en cuenta que el volumen sistólico depende de la precarga, de la poscarga y de la capacidad contráctil del miocardio. Bueno, ya comentábamos en un vídeo anterior, que como os digo os dejaré el enlace en la cajita de información, hablábamos sobre la ley de Frank-Starling, que se basa en que la capacidad de bombeo del corazón se adapta a la cantidad de sangre que le llegue, es decir, que a mayor retorno venoso, cuanta más sangre llega al corazón, este debe distenderse más y a mayor distensión, mayor la fuerza de contracción y por tanto mayor será la cantidad de sangre que bombee. Por tanto, aumenta la precarga. ¿Por qué? Porque además la fracción de eyección ha disminuido y el volumen residual aumenta. Este aumento del volumen residual, junto con una vasoconstricción venosa, hacen que aumente la presión telediastólica y también aumenta el volumen telediastólico del ventrículo. Recordemos que el volumen telediastólico del ventrículo es el volumen en la última parte de la diástole, previo a la sístole, es decir, cuando tiene lugar la contracción auricular, que es lo que hace que se termine de llenar el ventrículo. Entonces, este aumento, tanto en el volumen como en la presión telediastólica, conduce a un aumento en la fuerza de contracción y a un aumento en el volumen de eyección. El problema del aumento de la precarga de este mecanismo compensatorio es que en algunos casos, cuando se produce un aumento en la presión del ventrículo izquierdo, puede asociarse, sobre todo en estadios ya avanzados, con un aumento en la presión pulmonar venosa. Y las consecuencias es que aparecen signos congestivos, aparece disnea o dificultad para respirar, incluso la persona tiene dificultad para respirar cuando está en decúbito supino, cuando está tumbado, que es lo que se llama ortopnea. Y a veces esta sensación de ahogo se alivia cuando el paciente se incorpora. Pero en situaciones más avanzadas, la presión de los capilares pulmonares aumenta tanto que puede generar edema agudo de pulmón, que ya es un episodio grave de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, hay que tener en cuenta que el edema es una de las características típicas de la insuficiencia cardíaca. Bueno, pues además de este aumento de la precarga a través de la ley de Frank-Starling, también tienen lugar otros mecanismos de compensación, como son el aumento del tono simpático. La activación del tono simpático conduce a un aumento en la frecuencia cardíaca y también tiene lugar un aumento en la contractilidad cardíaca. Y, por supuesto, además, como el sistema simpático está activado, también tiene lugar un aumento del tono arterial. Este aumento del tono arterial contribuye a mantener la perfusión tisular. Bueno, los fármacos beta bloqueantes, por ejemplo el carvedilol, etcétera, contrarrestan esta activación simpática, ¿vale? Porque lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca, tienen un efecto inotropo negativo
y también disminuyen la activación de renina. Los bloqueantes beta adrenérgicos son útiles en la insuficiencia cardíaca estable y en la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Bueno, además, otros mecanismos compensatorios es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la secreción de hormona antidiurética o vasopresina, que lo que hace es retención de líquido, promueve la retención de líquido. Bueno, entre otras cosas, además esta retención de líquido va a conllevar a oliguria y otra de las consecuencias, si en el caso de que la sobrecarga se sostenga en el tiempo, se produce una hipertrofia miocárdica y un remodelado ventricular izquierdo. Situación en la que hay retención de líquido, que cuando esto se prolonga en el tiempo puede tener consecuencias negativas, por supuesto. Estamos en una situación, como digo, en la que hay retención de líquido. Esta retención de líquido conlleva un aumento en el retorno venoso. Por supuesto, este retorno venoso ayuda a compensar esta pérdida de bombeo del miocardio. Aumenta también la presión de la aurícula derecha y tanto el retorno venoso como el aumento de la presión de la aurícula derecha compensan para que el corazón mantenga el gasto cardíaco a un nivel adecuado, ¿vale? A pesar de que el corazón se está debilitando. Es una insuficiencia cardíaca compensada. Pero claro, en esfuerzo, cuando el paciente va a hacer un esfuerzo, entonces se nota, que es cuando aparecen los síntomas, la sintomatología de un proceso agudo. Cuando la enfermedad progresa, el corazón se vuelve más insuficiente, entonces el flujo sanguíneo disminuye, llega menos sangre al riñón, se acumulan sal y agua y ya no se excreta tanta sal como se ingiere. Por tanto, aumenta mucho más tanto el retorno venoso como la retención de líquidos y esto puede conllevar, como digo, a una situación más grave. Aumenta la distensión, la presión de la aurícula derecha va en aumento y bueno, pues ya en muchos casos ya no sirven para cubrir las necesidades durante el ejercicio, como digo. Cuando el corazón está al máximo, el aumento del retorno venoso ya no tendría un efecto beneficioso, sino que puede ocasionar un edema. Estamos hablando que en fases leves, en las primeras etapas, la retención de líquido o el aumento del retorno venoso ejerce un efecto beneficioso, sin embargo, en etapas ya más avanzadas, cuando la retención de líquido está muy aumentada y ya no se ha instaurado tratamiento, entonces se produce un debilitamiento del miocardio. Como consecuencia de esta distensión, se produce el aumento de la presión de la aurícula derecha, que se va haciendo crónico, se exacerba el edema pulmonar y además, debido a esa filtración de líquido que se encuentra en exceso, también se produce edema generalizado. Por tanto, hay un descenso en la filtración glomerular y una activación del sistema renina-angiotensina. Existen diferentes mecanismos en la regulación de la secreción de renina. ¿Cuándo se secreta renina? Bueno, pues se secreta cuando hay un aumento de la actividad simpática, cuando hay un descenso en la presión de la perfusión renal y cuando hay una reducción de sodio que llega a la mácula densa. Hay una secreción de renina, por tanto. Este es un esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero no me voy a centrar en ello porque ya lo vimos en un vídeo anterior. Simplemente para destacar posibles alternativas terapéuticas. Realmente, bueno, sabemos que para antagonizar la renina, en algunas ocasiones se utilizan los antagonistas de renina, como el alisquirén. Pero un fármaco o los fármacos de primera línea en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. A ver, con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca lo que pretendemos es aliviar la sintomatología, mejorar la respuesta al esfuerzo y disminuir la mortalidad. Y esto, de hecho, se consigue administrando los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Antagonizan el efecto de este sistema, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no tienen efecto sobre la frecuencia cardíaca, por lo menos un efecto directo, disminuyen la precarga, disminuyen la poscarga y aumentan el gasto cardíaco.
es verdad que los IECAs evitan que la enzima convertidora de angiotensina o ECA actúe degradando las bradicininas. Las bradicininas tienen efectos vasodilatadores y además ocasionan la tos irritativa. Por eso estos IECAs pueden producir tos irritativa, porque están inhibiendo la degradación de la ECA sobre las bradicininas. Bueno, ¿qué otros efectos tienen los IECAs? Bueno, producen hipotensión, pueden producir hipercalemia o hiperpotasemia, por tanto deben vigilarse la concentración de potasio en sangre, y además pueden producir angioedema y pueden producir tos y aumento de creatinina sérica. Los IECAs pueden asociarse con beta-adrenérgicos y aumenta la eficacia cuando se asocia con ellos, ya que se inhibe la activación neurohormonal. Bueno, en algunos casos, cuando no se toleran los IECAs, puede recurrirse a los antagonistas de receptores de angiotensina 2 o ARA. Otro mecanismo que se activa en la insuficiencia cardíaca es la liberación de la vasopresina u hormona antidiurética, que es una hormona hipofisaria. Lo que va a hacer es favorecer la retención de agua y, por tanto, aumentar la hipoosmolaridad. Toda esta activación de estos sistemas, de estos mecanismos, lo que conducen es a una vasoconstricción periférica intensa. Por tanto, para contrarrestar esta vasoconstricción, se va a estimular la liberación de hormonas o péptidos con efecto vasodilatador que van a producir, por tanto, vasodilatación y natriuresis. Es el caso de los péptidos natriuréticos, como el péptido o el factor natriurético atrial, que se libera cuando aumenta la tensión de la pared de la aurícula derecha. En esta diapositiva lo que os muestro también es esquemáticamente las alternativas terapéuticas que pueden utilizarse para el tratamiento de esta patología. Vamos a centrarnos ahora, porque en la siguiente diapositiva veremos el caso de los cardiotónicos, pero ahora nos vamos a centrar en los diuréticos. Bueno, el diurético, por supuesto, tiene utilidad cuando hay Los diuréticos tienen utilidad en casos de sobrecarga hídrica y además se recomienda restringir la ingesta de agua y de sal. Hay que tener en cuenta que los diuréticos pueden estimular la liberación de renina, por lo que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con las tiacidas? Las tiacidas son útiles cuando la función renal está conservada y en casos leves de insuficiencia cardíaca. Estas tiacidas pierden eficacia cuando el filtrado glomerular está reducido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque disminuyen el flujo renal. Actúan en túbulo contorneado distal, inhibiendo la reabsorción de sodio, la de agua y la de cloro. Y además favorecen también la eliminación de potasio en orina. Por lo que hay que administrar también conjuntamente diuréticos ahorradores de potasio, como por ejemplo la espironolactona. Bueno, como he comentado, disminuyen el flujo renal y hay que tener presente también cuando la función renal está comprometida, y entre las reacciones adversas que pueden producir son hipercaliuria, hiperglucemia e hiperuricemia. En el caso de la furosemida o diuréticos del asa, la furosemida actúa en la rama ascendente del asa de Henle, inhibiendo la reabsorción del ion cloro y favoreciendo la excreción de sodio y de agua. A diferencia de lo que comentábamos antes con las tiacidas, la furosemida lo que hace es aumentar el flujo renal. Bueno, ¿y qué reacciones adversas puede producir furosemida? Bueno, también pueden producir hipopotasemia, hiponatremia, hiperglucemia e hiperuricemia. Finalmente, comentar que las tiacidas y la furosemida inhiben débilmente la anhidrasa carbónica en el túbulo proximal. Ahora lo que te propongo es ponerte a prueba, pausas el vídeo e intentas responder a la pregunta siguiente.
Bueno, ya sabrás que el mecanismo de acción de la digoxina actúa inhibiendo la bomba sodio-potasio. Este ATPasa de sodio-potasio lo que hace es favorecer la secreción de 3 iones sodio al exterior de la célula, intercambiándolo con 2 iones potasio en el interior. Como la digoxina bloquea este ATPasa, lo que hace es favorecer un aumento de la concentración intracelular de sodio. Este exceso de sodio se debe contrarrestar intercambiándolo con calcio, es decir, entra calcio en el interior de la célula y sale sodio del exterior de la célula. Por tanto, aumenta la disponibilidad del calcio durante el acoplamiento, excitación, contracción. Y como curiosidad, te diré también que una concentración extracelular de potasio, cuando es bajita, puede estimular la acción de la digoxina. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas de digoxina u otros cardiotónicos? Bueno, pues aumenta la contractilidad cardíaca, aumenta el tono arteriolar y venoso, es inotropo positivo y aumenta la perfusión renal y la velocidad de filtración glomerular. Además, disminuye la velocidad de la conducción del nódulo auriculoventricular, disminuye la reabsorción de sodio y agua y disminuye también la resistencia vascular periférica. ¿Sabrías decirme ahora cuáles son los niveles terapéuticos de digoxina y los niveles tóxicos? Pues ahí los tienes. Los niveles terapéuticos oscilan entre 1 y 1,5 nanogramos mililitro y tiene un estrecho margen terapéutico. Cuando estos niveles superan los 2 nanogramos mililitros, ya nos encontramos con niveles tóxicos. Y bueno, pues muchas gracias por tu atención. Prepararemos un nuevo vídeo, una tercera parte de insuficiencia cardíaca, ya para repasar también la farmacología y que te pongas a prueba. Espero que te resulte de interés este vídeo, que te haya gustado. Déjame un me gusta si es el caso o házmelo saber en comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.